Hay personas que pierden todo en un instante y otras que nunca logran salir de ese momento. Esta es la historia de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió sin siquiera poder despedirse. Pasó el resto de su vida esperando, aferrándose a recuerdos que nunca desaparecieron. Porque hay heridas que no sanan con el tiempo, solo aprenden a quedarse. Y cuando el mundo sigue avanzando, ellos se quedan atrás. Esta no es solo una historia triste, es una historia sobre lo que pasa cuando el corazón nunca logra soltar. Antes de que todo se redujera a cenizas, hubo una vida que parecía suficiente. No extraordinaria, no grandiosa, pero sí lo bastante real como para sostener a un hombre durante décadas sin hacer demasiadas preguntas. En medio de un bosque que parecía no tener fin, un grupo de hombres derribaba árboles como si el tiempo no importara. Entre ellos estaba Robert, un hombre del que casi nadie sabía demasiado, ni siquiera él mismo. Nunca conoció el océano, nunca supo con certeza cuándo había nacido, sin pasado claro, sin raíces visibles. Fue adoptado, pero ni siquiera eso llenó los espacios en blanco que lo acompañaban desde niño. Aprendió pronto a no hacer preguntas, a aceptar que la vida no siempre ofrecía respuestas. Durante años caminó sin rumbo, como si los días se repitieran unos sobre otros sin propósito alguno. Hasta que un día, sin buscarlo realmente, encontró algo que cambió el ritmo de su vida. Gladys apareció en su camino, como si el mundo hubiera decidido ofrecerle, por fin, una razón para detenerse. Desde ese momento, todo empezó a adquirir una forma distinta. El tiempo dejó de sentirse vacío, los días comenzaron a tener sentido. En cuestión de semanas, la conexión entre ellos se volvió inevitable, como si siempre hubiera estado destinada a suceder. Juntos imaginaron un futuro sencillo, lejos del ruido y de las complicaciones. Construyeron una cabaña con sus propias manos cerca de un río. Allí comenzaron una vida tranquila, que para Robert significaba todo. Por primera vez, no estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Pero su trabajo lo llamaba constantemente lejos de casa. Los bosques, los árboles, los hombres que iban y venían sin dejar rastro. Aún así, cada regreso a casa se sentía más necesario, porque ahora había alguien esperándolo, algo que le daba sentido a cada esfuerzo, a cada ausencia. Con el tiempo, esa vida se volvió aún más completa. La llegada de su hija transformó todo lo que creía entender sobre el mundo. La tranquilidad del campo, el sonido del río, el aire limpio, todo parecía alinearse en una armonía frágil pero perfecta. Y en medio de esa aparente estabilidad, algo comenzó a cambiar. Una noche, sin razón aparente, Robert tuvo un sueño inquietante. Imágenes confusas, oscuras, atravesadas por la presencia de trenes que avanzaban sin detenerse. No entendía su significado, pero la sensación permaneció al despertar, como un eco difícil de ignorar. Por primera vez en mucho tiempo, algo no encajaba. Y aunque la vida seguía su curso, silenciosa y serena, una sombra comenzaba a formarse en lo profundo, esperando el momento adecuado para hacerse real. Cada temporada de tala lo alejaba de casa y lo sumergía en un entorno donde cualquier error podía costar la vida. Aún así, los hombres que trabajaban a su lado, muchos sin hogar ni familia, terminaban formando una especie de vínculo silencioso. Entre ellos estaba Frank, un hombre marcado por sus creencias, alguien que parecía aferrarse a algo invisible en medio de tanta incertidumbre. Un día, sin previo aviso, un desconocido apareció en el campamento buscándolo. Una bala atravesó su cuerpo y Frank dejó de existir. Un ajuste de cuentas nacido de la violencia que parecía repetirse una y otra vez en el mundo de los hombres. En ese lugar, la muerte no era un evento extraordinario, era parte del paisaje. Aquella idea comenzó a instalarse en su mente como una duda persistente. Si los actos de los hombres realmente regresaban a ellos en algún momento. Otro de sus compañeros parecía tener una respuesta distinta. Era un hombre mayor,
desgastado por los años, encargado de manejar la dinamita cuando el trabajo lo requería. Hablaba poco, pero lo suficiente como para dejar claro que no creía en ningún tipo de equilibrio moral. Había visto demasiado como para sostener esa idea. Para él, el mundo no recompensaba ni castigaba, simplemente seguía adelante. Conforme avanzaban en el bosque, los errores eran más frecuentes. Un día, un tronco se dio en la dirección equivocada. La vida de 3 hombres se extinguió en segundos, como si nunca hubieran estado allí. Ese momento cambió algo en Robert. Por primera vez, el miedo dejó de ser una idea lejana. La idea de morir lejos de Gladys y su hija comenzó a tomar forma en su mente. Cuando finalmente volvió, todo parecía haber cambiado aunque nada lo hubiera hecho realmente. Su hija había crecido. Caminaba, exploraba, descubría el mundo sin él. Robert intentaba recuperar el tiempo perdido, pero en el fondo sabía que algo se le estaba escapando. Buscó trabajos más cercanos, algo que le permitiera quedarse, formar parte de su propia vida en lugar de observarla desde la distancia. Pero los empleos cercanos apenas alcanzaban para sobrevivir. A pesar de las dificultades, Robert recordaría esos días como los más importantes de su vida. Porque aunque no tenía mucho, tenía lo esencial: una familia, un motivo, un lugar al cual pertenecer. Pero incluso esa certeza comenzaba a resquebrajarse. El futuro, que antes parecía claro, ahora dependía de una última decisión: volver al bosque una vez más. Aceptar otra temporada de trabajo con la esperanza de reunir lo suficiente para abrir su propio aserradero. Era un riesgo, pero también la única salida que podía ver. El hombre que parecía haber visto demasiado en la vida sufrió un accidente. Un fragmento de árbol impactó contra su cabeza. Al principio, pareció que sobreviviría sin mayores consecuencias, pero con el paso de los días, su memoria comenzó a desvanecerse hasta llegar al punto de no reconocerse a sí mismo. Poco después, murió. Robert se preguntaba si en algún momento llegaría su turno, si todo lo que había hecho, lo bueno o lo malo, terminaría regresando de alguna forma. Días después, mientras regresaba a casa, notó algo extraño en el horizonte. Una columna de humo se elevaba en la distancia. La inquietud se transformó en desesperación. El bosque ardía sin control. El fuego consumía árboles, tierra y cualquier rastro de vida. No había señales de Gladys ni de su hija. Robert intentó adentrarse en el incendio, pero era imposible atravesar ese infierno. Solo podía observar, impotente, cómo todo lo que había dado sentido a su vida se reducía a cenizas. No había rastros, no había respuestas, solo restos calcinados y un vacío imposible de llenar. Durante días, Robert recorrió pueblos cercanos, preguntó, buscó cualquier indicio que le dijera que ellas habían sobrevivido. Pero no encontró nada, ninguna señal, ninguna confirmación. Regresó al lugar donde había estado su hogar y se quedó allí, como si el simple hecho de permanecer pudiera cambiar algo. Pasaba horas, días enteros, expuesto al clima, sin moverse, aferrándose a recuerdos que ya no podían sostenerse en la realidad. A veces creía verlas, a veces creía escucharlas, como si una parte de él se negara a aceptar que se habían ido. La soledad hizo el resto. Sin nadie con quien compartir su dolor, sin un cuerpo que confirmar la pérdida, su mente quedó atrapada en un punto intermedio, entre aceptar la muerte y sostener la esperanza, entre dejar ir y seguir esperando. Poco a poco, empezó a desmoronarse. Descuidó su entorno, su propio cuerpo, su estabilidad. El mundo exterior dejó de tener importancia. Todo giraba en torno a ese momento, a ese día en que todo desapareció. Sin embargo, incluso en medio de ese vacío, persistía la esperanza de que, de alguna forma, ellas pudieran regresar. Los días se acumulaban sin marcar diferencia, sin dejar claro en qué momento había comenzado una nueva etapa o si en realidad seguía atrapado en la misma.
Volvió al trabajo en el aserradero, pero el mundo había cambiado. Ahora las herramientas eran más rápidas, más eficientes, como si el esfuerzo humano hubiera sido reemplazado por algo más frío, más distante. A pesar de todo, su naturaleza no había cambiado. Seguía siendo un hombre atento, dispuesto a ayudar en lo más mínimo, gestos pequeños que revelaban que aún quedaba en él una parte intacta. Esa fue su última etapa como leñador. Dejó atrás el bosque y encontró un nuevo camino en la ciudad. Para alguien que había vivido tanto tiempo en aislamiento, aquello resultaba casi irreal. Consiguió trabajo transportando personas con una carreta y 2 caballos. Era un trabajo sencillo, pero suficiente para mantenerse en movimiento, para no quedarse completamente detenido en sus pensamientos. Un día, durante uno de sus recorridos, conoció a Claire. Era diferente a las personas que solía encontrar. Había en ella una calma distinta, una forma de ver el mundo que no estaba marcada por el mismo peso que cargaba Robert. La llevó hasta un puesto de observación donde ella trabajaría. Su labor estaba relacionada con el control de los bosques, con prevenir tragedias como la que él había vivido. Después de dejarla en su destino, Robert regresó a su rutina, pero esa conversación dejó una impresión silenciosa. Esa noche, el pasado volvió de una forma distinta. En medio del sueño, vio a Gladys dentro de su hogar. La imagen era tan clara, tan cercana, que por un instante todo parecía haber regresado a la normalidad. Pero el fuego volvía a aparecer, avanzando, repitiendo la escena que había marcado su vida. Los inviernos comenzaron a ser más largos, el frío cubría el bosque, y Robert pasaba horas caminando entre la nieve como si buscara algo que sabía que probablemente no encontraría. Años después de la tragedia, seguía regresando al mismo punto, al mismo lugar donde todo se había detenido. La ausencia de un cierre real mantenía su mente atrapada. No había cuerpos, no había una despedida, solo la incertidumbre. El tiempo siguió pasando, y Robert volvió a visitar a Claire estando de paso por la zona. Ella hablaba del mundo con una perspectiva más amplia, de cómo la naturaleza cambiaba, de cómo el tiempo transformaba todo, incluso los paisajes más inmóviles. Para ella, los eventos que marcaban a las personas también formaban parte de algo mayor, algo que no siempre podía entenderse desde el dolor inmediato. El tiempo no curó a Robert, solo aprendió a convivir con lo que no podía cambiar. El bosque los rodeaba en silencio, como si guardara todo lo que alguna vez ocurrió allí. Ella dirigió la conversación hacia el incendio que había arrasado la región años atrás. Robert escuchó sin interrumpir. Sabía que no era una historia cualquiera. Cuando llegó el momento, dejó ver el peso de lo ocurrido. Su esposa y su hija estaban allí cuando el fuego comenzó. Él no. Nunca supo exactamente cómo pasó. Nunca pudo ver el final. Esa ausencia era lo que más lo consumía. El bosque desde entonces se convirtió en un espacio lleno de ecos. A veces creía escucharlas, a veces sentía que seguían ahí, y en muchas ocasiones prefería no girar la cabeza, permanecía inmóvil, como si al hacerlo pudiera perderlas otra vez. Una noche, al salir de su casa, encontró a una joven tendida en el suelo, débil, casi sin vida. Había algo en ella que despertaba con emoción la posibilidad de que fuera su pequeña niña que había encontrado el camino a casa. La llevó dentro sin dudarlo. La cuidó con devoción paternal y permaneció a su lado hasta quedarse dormido. Esa noche soñó. Volvió a ver a su hija junto al río, en un recuerdo que se sentía intacto. Pero al despertar, la realidad volvió a imponerse. La cama estaba vacía. No había rastro de la joven. Comenzó a dudar. No sabía si aquello había sido real o si su mente había vuelto a crear una ilusión. Las voces, las presencias, las imágenes, todo empezaba a mezclarse. Pero incluso así, esas experiencias sostenían algo dentro de él, una forma de no dejar ir. Con el tiempo, dejó de buscar respuestas. Permanecía en su cabaña, esperando algo que ni siquiera podía nombrar, aferrado a una esperanza que no desaparecía, pero que tampoco lo liberaba. Los años lo alcanzaron. El mundo cambió a su alrededor. La ciudad creció. La vida avanzó.
En uno de sus viajes, observó imágenes del planeta desde el espacio. Por un instante, comprendió que todo lo vivido existía dentro de algo mucho más grande, pero esa claridad no borró el pasado. En otra ocasión, dentro de un teatro, una escena simple lo quebró por completo. La imagen de un niño fue suficiente para derrumbar la contención de años. Esta vez no se detuvo. Se vio a sí mismo con claridad. Un hombre que había vivido atrapado entre recuerdos, sostenido por una esperanza que lo mantuvo en pie, pero que también lo dejó inmóvil. En sus últimos años, subió a un avión. Desde lo alto, observó el bosque una vez más. Los recuerdos llegaron sin orden, mezclando todo en un solo instante. Y esta vez, no intentó separarlos. Robert murió en 1968, mientras dormía, solo, como lo estuvo desde su infancia, sin compañía, en silencio, como si finalmente hubiera dejado de esperar. Gracias por llegar hasta el final del video. Con esto termina nuestro resumen. ¿Qué te ha parecido esta película? Déjanos tu opinión en los comentarios. Hasta el próximo video. Saludos.